La interpretación. Un día estaba viendo un video musical, cuando me sorprendió la calidad de interpretación de lo que se decía a los gestos que estaban haciendo los cantantes. Esto sería una buena interpretación. Hemos visto actores en algunas películas que no nos convencen, siendo una mala interpretación, lo que podría significar que hay mejores y peores interpretaciones. Y aunque el tema principal no gira sobre interpretaciones escénicas orientadas al teatro o cine, hay quienes dicen que existen tantas interpretaciones como personas en el mundo. Interpretaciones, como dije anteriormente, no solo del punto del que actúa de alguien que no es, sino de alguien que mira una pintura, alguien que escucha una canción, del lector que termina un cuento, o sobre el comentario de tu tío más conservador, comentario que tu tía lo interpreta como algo normal y natural, y tú logras ver a lo mejor los puntos en los cuales está siendo machista. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un streamer diciendo que malinterpretaron su comentario? Seguramente miles de veces. El mismo Temach alude a la mala interpretación de las personas sobre sus comentarios evidentemente machistas, los cuales él dirá que no pretendían ofender o menospreciar a todas las mujeres, lo cual hace que varios seguidores salgan a defenderlo con su interpretación. También encontramos la palabra interpretación en el ámbito legal, la cual se refiere a interpretar los casos, y así el juez pueda tomar una sentencia. Por eso es importante saber que al final en los juicios puede influir la ideología de un juez. Al final el provocar la muerte de una persona involuntariamente no es lo mismo que planificarlo, la cual en un juez que no estuvo en el suceso ni fue partícipe debe interpretar. No olvidemos la psicología, que utiliza la interpretación para todo. Interpretas por qué el niño dibujó primero a su madre y no a su padre, por qué lo hizo en una esquina, o interpretas el porqué de los sueños recurrentes que ha tenido el paciente. Y creo que es injusto hablar solo de psicología, derecho, sin hablar también de economía, donde interpretas el por qué sucede una crisis según diferentes variables matemáticas, las cuales no sirven de nada si de todos modos la teoría base presupone ya la respuesta. Hasta podríamos hablar de los científicos que interpretan los datos extraídos de experimentos y de una hipótesis inicial y de ahí sacan conclusiones. Nosotros mismos podríamos decir que estamos interpretando una vida según bases ideológicas o sociales que nos hayan formado, en la cual vayamos interpretando otras vidas, otras cosas y otras ideas, según nos es posible, las que nos hacen ir modificando la forma en que interpretamos nuestras propias vidas. Entonces, quedan ciertas dudas. ¿Hay interpretaciones mejores o peores? O más arriesgado aún, ¿hay interpretaciones correctas y otras que no son correctas? ¿Hay tantas interpretaciones como personas o hay interpretaciones compartidas? ¿La belleza es interpretada o es innata? ¿O el arte es interpretativo? Yo soy Marito. Yo soy Fermat. Y estamos más allá que acá. Nos encontramos en un nuevo episodio de filosofía, querido Mario. Este va a ser muy filosófico a comparación de otros que hemos tenido, porque la interpretación se presta para interpretar. Esperemos que no malinterpreten nuestras palabras y todo lo que decimos. Yo solo les recuerdo que en el último podcast Mario defendió a Bukele, y eso no se puede malinterpretar. Yo diré de que me malinterpretaron, obviamente. Fernando está obviamente malinterpretando adrede malinterpretándolo. La verdad es de que la interpretación es un tema muy complicado, porque pues al final, al hablar de interpretación, debes que sacar conclusiones también interpretadas según los datos que tenés o según el concepto que tenés de la interpretación. Entonces se vuelve un poquito difuso ahí, pero vamos a ir hablando un poco sobre en general en qué campos se usan y si hay correctas y no correctas. Yo quería principiar más que todo con el origen de la palabra, que viene del latín y que es de interpretatio y significa representación o explicación, con el prefijo inter, que se llama entre, pret, entender o conocer, y el sufijo sion, acción y efecto. Por lo cual aquí mi idea básica es la acción de entreentender. O sea, no estás entendiendo completamente, estás intentando entender y estás haciendo esa acción. Entonces ya con esto no sé si puedes continuar tú pues con la explicación. A ver,
Es que en general, en la historia de la filosofía, la interpretación es algo que siempre ha estado en la filosofía. O sea, ya en muchas ocasiones hemos dicho, ¿no?, que toda la filosofía son notas a Platón. Y al final, ¿qué son esas notas? Sino las interpretaciones que han hecho otros filósofos de los diálogos de Platón, ¿no? El propio Aristóteles, lo que nos queda de Aristóteles son sus apuntes de clase, que dices, al final los apuntes de clase de Aristóteles son las interpretaciones que él hacía de lo que escuchaba de Platón, ¿no? Entonces, la interpretación es un tema que ha estado muy metido como desde el punto de la filosofía, pero ha ido cambiando a lo largo de los años. No hemos entendido interpretación como lo entendía Aristóteles, a como lo entendía Heidegger, a como lo entendía Schleiermacher, que es uno de los filósofos que más se metió el tema de la interpretación, Foucault en la interpretación. La interpretación hoy en día, si querés partamos de hoy en día para atrás, o ahí vemos cómo lo vamos haciendo, porque la posmodernidad al final se rige bajo eso, no hay hechos, solo interpretaciones. O sea, que es la base de la modernidad, de que ya no hay relatos únicos, grandes, como lo puede ser la religión, como lo puede ser la familia, como lo puede ser el género. Ya no hay un gran relato general sobre qué es lo que tenemos que hacer, sino que ahora solo hay pequeños relatos o hay interpretaciones respecto a lo que hay. Entonces, ¿qué es el género? Lo que tú digas que sea. ¿Qué es la economía? Lo que tú digas que sea. Entonces, hay un tema ahí con la interpretación interesante, porque yo estoy de acuerdo en el sentido de que los hechos son una cosa, los datos nos pueden decir una cosa, pero al final nuestra interpretación y lo que hacemos es algo completamente distinto, porque incluso desde la biología, ¿no? O sea, las partículas se mueven más rápido, y el hecho de que se muevan más rápido aumenta la temperatura, pero el hecho de que yo ya interprete que hay calor ya es una cosa completamente distinta al hecho puro de las partículas moviéndose. O porque la luz funciona como una onda electromagnética y impacta en mi ojo, no quiere decir que yo interprete, que yo luego tengo que interpretar eso como un color azul, como un color rojo. O sea, una cosa es directamente la forma o las partículas, y otra cosa es mi interpretación biológica respecto a eso. Entonces, ¿hasta qué punto podemos meter la interpretación ahí? ¿Hasta qué punto, como tú dices, hay interpretaciones mejores que otras? Porque bueno, todos vemos el color azul, a excepción de los daltónicos, por ejemplo, pero en general todos vemos el color azul. Entonces se podría decir que sobre ese azul no hay interpretación, que es una frase que se decía mucho durante el medievo: sobre lo claro no hay interpretación. Y claro, ¿en qué momento podemos decir sobre esto no hay interpretación directamente? Sí, es que al final caemos en lo mismo, de que muchas veces nuestros sentidos estamos interpretando la vida y estamos utilizando una interpretación según los sentidos nos son capaces. O sea, si nosotros no tuviéramos la capacidad de olfato, no tendríamos la interpretación de que algo huele bien o algo huele mal. A partir de que tenemos olfato, decidimos si algo huele bien o huele mal, y aún así hay discrepancias. A algo que te puede oler bien a ti, a lo mejor a alguien le puede oler mal. Entonces siempre caemos en esto de que creo que actualmente, como tú dices, es mucho más aceptado el que las interpretaciones son varias. O sea, no hay una interpretación como tal única, que es esto. Pues diría, más que todo respondería la respuesta para mí, que tiene razón, de que hay interpretaciones según la persona. O sea, cada persona tiene la interpretación de su vida, la interpretación de su historia, de la historia en general, de cómo vive su vida. Pero al final hay interpretaciones más correctas que otras. O sea, yo creo que aquí también es otro tema en el que deberíamos de entrar, que sería la segunda pregunta, es: no hay interpretaciones correctas o falsas, pero hay unas mejores y peores, o según así yo lo veo. Pero yo no sé si tú pensás de que a lo mejor y si haya una interpretación única o final que sí sea la correcta, o una interpretación que sea completamente falsa. Es que ahí ya estamos haciendo un juicio moral o un juicio ético respecto a las interpretaciones, porque como diría el Hobbit, si yo interpreto a las serpientes como amigos y a la lava como comida, me voy a morir. Entonces hay interpretaciones que son más útiles que otras. Pero creo que vamos muy adelantados. Creo que podemos regresar un poco, porque yo tengo datos. Esta vez sí estudié. Tengo datos. Yo hablo de datos, de hechos.
Sí, yo no vengo a interpretar aquí, yo vengo a hablar de las cosas claras. Porque Ernesto Castro, como no puede ser de otra forma, tiene un curso completo sobre la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar. Y él tiene 4 acepciones de la palabra de interpretación. Él dice que él agota ahí todo lo que se habla sobre la interpretación, cabe en estas 4 definiciones. Y que si no, pues que lo corrijan. Y yo no soy quien para corregir a Ernesto Castro, así que él dice que... Yo sí soy, ahorita lo corrijo. Porque evidentemente está mal, aunque no lo hayas escuchado, está mal. Él dice que todo parte de cómo partimos de cosas generales a particulares. O sea, hay 4 formas. Parto de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, de lo particular a lo particular y de lo general a lo general. Entonces, la acepción más literaria de la palabra interpretar es cuando nosotros partimos de algo general a algo particular o a algo concreto. Así como un traductor llega a traducir un texto partiendo de lo general que es el texto a partir de las palabras concretas que es pasar de un idioma a otro, o un actor que interpreta un papel. Esa es la acepción o la definición más clásica de interpretación, ¿no? Como tú lo mencionabas, alguien interpreta música, alguien interpreta un papel, alguien interpreta lo que sea. Entonces eso es partir de lo general, porque existe como la partitura, y luego de la partitura, que es lo general, se parte a lo concreto, que ya es las personas, el violinista específico que lo vaya a tocar en no sé qué parte del mundo. O sea, esto ya es algo demasiado específico, entonces es partir de lo general a lo particular. Y se me hace curioso porque, que es algo que te quería preguntar, que tú como programador, pues sé que existe algo llamado el compilador y el traductor. Entonces precisamente el traductor, se utiliza incluso traductor en la programación como para hablar precisamente de ese tipo de programas que traducen de una cosa a otra, pero creo que tú lo puedes explicar mejor. Sí, bueno, es que cuando hablas de compilador y traductor, bueno, compilador es lo que hace que el lenguaje pues compile y genere resultados pues como según la máquina entienda, ¿verdad? Entonces compila algún resultado y la máquina ya lo entiende. Traductor es cuando tú traduces de un lenguaje a otro lenguaje, ya sea de un lenguaje, por ejemplo, Java a un lenguaje máquina. Eso sería un traductor. Y pues están también los intérpretes, de hecho, ¿verdad? Ahorita yo no podría dar también datos muy específicos porque pues no me esperaba la pregunta, tampoco lo tengo tan estudiado, o sea, sí trabajo en eso, pero pues no lo tengo en mente. Pero la cuestión es de que sí funciona de esa manera en que tú tienes algo, de hecho tú como desarrollador, tú puedes interpretar el código de alguien más, tú puedes decir, no, esto es lo que va a ser este código, pero como tú dices, es una forma muy de lo general a lo particular. Tú sabes cómo funciona el sistema o la computadora o el lenguaje sabe cuáles son las reglas intrínsecas que va a aceptar la computadora y pues interpreta el lenguaje las reglas dadas, que de hecho los mismos lenguajes también van lanzando fixes, van lanzando mejoras, van lanzando updates, porque pues al final deben hacer eso, ya que a veces no compila como se espera o no hace el resultado que espera, pero eso ya es mucho más complicado porque ahorita ya están muy mejorados los lenguajes, no sucede comúnmente, pero como tú dices, sí es de lo general a lo particular. Realmente lo que tú decías de la hermenéutica, yo lo encontré buscando sobre la interpretación científica o cómo la interpretación científica creo que también podría ser de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque cuando los científicos interpretan datos, es un proceso de recopilación, análisis y conclusiones. Entonces, ¿qué hacen? Miran el mundo y dicen, ok, a las 8 horas de que ya no hay sol, vuelve el sol. Entonces, cuando tú dices eso, tú puedes ir diciendo, no, todos los días es. Tal vez un día no salió el sol, pero porque estaba muy nublado. Entonces tú vas interpretando, recopilando esos datos y con esos datos decís, ok, entonces cada 8, o sea, a las 8 horas de entrar el sol, sale de nuevo el sol, que de hecho no son 8 horas, son muchos más, pero pues X, o sea, yo estoy solo dando un ejemplo, pero la cuestión es de que ellos van recopilando datos y se pasan de lo general, lo que sucede normalmente, a hacer conclusiones particulares. Entonces también funciona de hecho con la inteligencia artificial. Tú le das muchos datos, demasiados datos, y él interpreta
qué es lo que se espera cuando tú le haces una pregunta o un requerimiento nuevo que no existía en su base de datos. Entonces, si tú le preguntas algo nuevo a la inteligencia artificial que no existía en la base de datos, parte de lo general y dice, bueno, lo normal o lo más lógico es que esta sea la conclusión o esta sea la respuesta. Entonces está interpretando datos y dando conclusiones, por lo cual podríamos decir de que lo científico normalmente parte de este hecho de lo general a lo particular, que después en el segundo paso creo que es de lo particular a lo general, que también te iba a preguntar, normalmente eso es lo contrario a lo que es la ciencia, ¿no? Decir, porque algo pasó, algo particular pasó, generalizarlo. O también es como viene la ideología, ¿no? O sea, de decir, no, es que un hombre hace esto, entonces todos los hombres deberían de hacer esto. O porque una persona hace esto, todas las personas deben que hacerlo. Entonces creo que muchas veces, pues también se puede caer en esa interpretación de pasó una vez, siempre va a pasar. Entonces yo no sé qué opinas de eso. Ya entraremos a eso porque también está dentro de las definiciones, pero retomando el problema que tú decías de las inteligencias artificiales, hay un problema que es el hecho de qué pasa cuando una inteligencia artificial se retroalimenta a sí misma. O sea, cuando, por ejemplo, tú entrenas a la inteligencia artificial con imágenes que creamos los humanos, pero ¿qué pasa cuando tú entrenas a la propia inteligencia artificial con las propias imágenes que ella genera? O sea, al final termina dando datos completamente erróneos y termina siendo difuso y ya no puede hacer interpretaciones. Entonces, partir de lo general a lo particular es precisamente eso, es pasar de lo general, como tú lo decías en la ciencia, creo que eso es algo muy correcto. Como el científico lo que busca es recopilar datos, que eso en sí mismo no es una interpretación. O sea, un científico puede solamente decir así como de, aquí dice que la Tierra se está calentando. Ya está, ese es el dato. Ya que luego nuestra interpretación sea que es por nuestra culpa o otros que la interpretación tienen que es por culpa de que eso es una fase normal de la Tierra, es un ciclo de la Tierra, ya es diferente. Pero los científicos cuando recopilan datos no interpretan. Eso es algo que es interesante, que la interpretación tiene que ser parte del método científico y parte de los científicos, que al final es algo que se deja muy de lado. O sea, sí hay como muchos cursos de análisis de datos y análisis de Big Data y todo ese rollo, pero siempre es enfocado a un punto base, por así decirlo, en el que ya se está interpretando. O sea, te dan una interpretación te dicen, usted lo tiene que interpretar así. No te dan herramientas críticas para que tú puedas interpretar. Simplemente te dicen así como tú lo interpretas así y ya está. Yo creo que eso de los científicos sería algo raro decir de que no interpretan. Yo diría de que necesariamente interpretan hasta cuando intentan no interpretar. O sea, realmente cuando tú obtienes datos, necesariamente según el método científico debes dar conclusiones, y las conclusiones se dan a partir de interpretaciones. O sea, si tú te quedas con se está calentando la Tierra, no sirve de nada, porque realmente son datos que a la comunidad científica está chido saber que se está calentando la Tierra. Bueno, de hecho no está tan chido. De hecho no está tan chido, pero está bien saberlo, porque después viene la conclusión. Y la conclusión en este caso sería decir, ok, los que dicen que es cíclico o es algo natural, pues lo normal sería decirles que, por lo poco que he investigado, también no me crean, pero por lo poco que he investigado, es cierto de que las temperaturas aumentan o bajan en ciclos, pero se ha visto de que se está adelantando el proceso. O sea, normalmente hay ciclos normales y ahorita se está apresurando demasiado el proceso y está aumentando demasiado rápido. ¿Esto a por qué se debe? Y aquí es cuando se deben quedar interpretaciones. Y ahí es cuando yo te voy a preguntar, ¿realmente hay interpretaciones mejores o peores? Porque si no hay interpretaciones mejores, o sea, si solo hay interpretaciones y no hay interpretaciones mejores y peores, ¿cómo como humanidad podemos, en este caso tan importante que es el supuesto calentamiento global, que yo creo que sí es calentamiento global, pero pues supuesto para no ofender a nadie de los escuchas, tú dices, ¿hay mejores interpretaciones o peores interpretaciones? De partir de lo general a lo particular.
Pues vamos a enlazar directamente con también partir de lo particular a lo general, porque lo interesante de cuando partimos de lo particular y vamos a lo general es que la traducción o el sinónimo más correcto para interpretación en este caso es el de desciframiento. O sea, el partir de lo particular a lo general es lo que más conocemos como la interpretación clásica, el de hay un mensaje que tiene un código corrupto que debe ser interpretado para llegar a lo general. Entonces, yo creo que también mucha de la ciencia se mueve en esos dos campos, ¿no? Se mueve de lo general a lo particular, que yo creo que era la ciencia primigenia de Newton y todos los primeros, de decir, hay ciertas leyes de la naturaleza que tienen que ser así, y a partir de estas leyes generales de la naturaleza podemos determinar cosas particulares. Pero parte de la ciencia busca también partir de lo particular a lo general, ¿no? Crear esas bases o esas leyes a partir de pequeños puntos que funcionan en la vida. Y particular de lo general es también la más es la que más entendemos en la interpretación del arte. Hay unos ciertos códigos en el Quijote o unas palabras en el Quijote que ya no se entienden y necesito a alguien que me las interprete. O necesito el contexto histórico de esta pintura para poder entenderla, entonces alguien me la va a interpretar. Esta interpretación también viene con la crítica. Entonces, ¿hay interpretaciones mejores que peores? Yo siento que depende en dónde te mueves. Si te mueves de lo general a lo particular, sí. Sí hay interpretaciones mejores que otras, que es lo que tú decías, ¿no? O sea, un músico puede interpretar mejor una pieza que otro. Eso es claro, porque como partimos de algo general, algo particular, sí hay un punto de comparación de decir, es que esto no se asemeja, o es que hay alguien que lo hace mejor, o es que esto que lo otro. Y en la ciencia pasa lo mismo, como tú partes de puntos generales completos, sí puedes decir, no, es que la Tierra no es plana. Por mucho que tú estés interpretando los datos de la NASA de una manera, no estás llegando a nada. Ese no es el punto, porque estamos partiendo de puntos generales. Ahora, pasar de lo particular a lo general, ahí sí que no creo que hayan interpretaciones mejores que otras, porque ahí sí ya depende mucho respecto a cómo se descifra ese código, cómo se descifra o cómo se quita esa niebla que nubla el significado presente de lo que está en el texto, de lo que está en los datos, de lo que está en otros lugares. Sí, pero el problema aquí yo siento de que si tú decís de que no hay mejores interpretaciones de lo particular a lo general, pues daría cabida a decir de que las personas que piensan que porque ellos son egoístas, todas las personas son egoístas, y entonces de repente dicen de que la mejor economía posible es el capitalismo, porque parten de lo particular, o sea, dicen, no, hay algo que yo miro en mí y en un par de personas más, y ya digo de que toda la vida y toda la naturaleza debe que comportarse así, porque pues para mí es lo lógico. Cuando tú te vas a ver diferentes momentos históricos y pues podemos ver de que no siempre se ha manejado de esa manera. Entonces yo diría de que es igual también con la pintura o lo que tú decías con la música. Yo creo de que también tú puedes interpretar lo que es una pintura de una época y interpretar cómo es que ellos veían políticamente o cómo ellos vivían políticamente en esa época, según su arte. Pero si tú agarras sus pinturas e interpretas la época de ese momento, necesariamente también hay mejores y peores interpretaciones, porque lo interpretaban lo hacían de una manera, y cuando tú estás interpretando cómo era que ellos vivían o sentían la vida en ese momento, o cuáles eran sus pensamientos, o cómo ellos veían el arte, o cómo ellos miraban la política, cómo ellos miraban el Estado, cómo ellos miraban cualquier cosa, tú estás interpretando lo particular y estás pasando a lo general, y necesariamente también hay mejores y peores interpretaciones, que claro, cuando te vas a otras cosas más sin importancia, podría decirlo, aunque sea que creo que también es una palabra muy hecha a la ligera, pero podrías decir de que pues sí, no importa, ¿va? O sea, al final, si yo interpreto que es mejor, yo que sé, la música clásica, y tú interpretas que es mejor el rock, o sea, realmente pues puede ser que tú tengas razón, no tenga valor esa interpretación, pero hay interpretaciones que realmente ayudan a generar sistemas ideológicos que podrían ser perjudiciales. Ya, pero es que eso ya lo hablamos en la crítica, lo hablamos cuando preguntábamos si
existían críticas mejores que otras. Y nosotros al final llegábamos a la conclusión de que una cosa es dar una crítica y otra cosa es dar tu opinión. Y al final el concepto de crítica también está muy influido en esto de lo particular a lo general, ¿no? De, otra vez, de hay una obra que el pueblo ya no conoce, que el pueblo que es analfabeto e ignorante no puede llegar a alcanzar, y yo como crítico tengo que quitarle la niebla y explicarles los pedacitos y por qué esta obra es tan buena. O sea, al final no es que sea una interpretación mejor que otra, sino que es más útil o más completa o que tiene más datos. O sea, yo siento que ese es el chiste en el sentido de particular a lo general, que cuando tú partes de datos concretos, tú puedes omitir esos datos, o tú en la pintura puedes omitir el contexto, puedes omitir la intencionalidad del autor, puedes omitir la época, puedes omitir muchas cosas, y si tú solo interpretas la obra meramente por lo que está, pues a lo mejor va a ser una interpretación incompleta en algunos casos. Y como tú dices, yo no los categorizaría como mejores o peores, yo los categorizaría como incompletas, porque una persona podría ver Barbie y decir que es efectivamente que es una película consumista y que ya está. No hay una interpretación más allá de lo que significa Barbie para el feminismo moderno, de cómo Barbie es una película feminista blanca, de cómo no toma en cuenta el afrofeminismo desde muchos puntos, y así. O sea, cuando analizamos una obra, partimos de ese concepto de la obra misma, pero al solo interpretar la obra misma, también puede que nos quitemos otro poco. Pero yo soy partidario, bueno, ese es el argumento. Yo soy partidario de que sí, la obra se puede argumentar únicamente desde la obra en sí misma, y que los datos extras como el contexto, la intencionalidad del autor, ese tipo de cosas son solo extras. Porque al final, eso es lo que va a determinar qué tan buena o qué tan mala es una interpretación, según tu contexto. Pues, yo, como te digo, prefiero definirlo como qué tan completa es la interpretación de esta persona. Porque en algún punto vas a llegar al punto de no, pero es que ¿qué estaba comiendo Descartes el momento en el que escribió el pienso luego existo? Y dices, ¿de verdad necesito yo ese contexto de saber qué comió Descartes para poder entender el pienso luego existo? Pero yo creo que también esas interpretaciones o ese descifrar ese código también tiene que ver mucho con las herramientas intelectuales o léxicas que tú tengas para poder interpretar eso. Otra vez, si tú interpretas únicamente Sounds of Freedom como la película que viene a destrozar la élite de trata de niños, y no interpretas Sound of Freedom como una película propagandística más de la ultraderecha que sí trata un tema, pero que lo trata de forma incoherente, dices, es incompleto, pero es porque te faltan esas herramientas críticas para poder dar una interpretación. Bueno, yo te podría dar el punto en que tal vez mejor y peor no sean las mejores palabras usadas, pero al final estás cayendo en si es más completo o menos completo. O sea, al final hay interpretaciones que tú dirías más completas, a lo cual se asemeja a yo decir son interpretaciones mejores, porque están más completas. O sea, esa sería la explicación. Entonces, en ese sentido sería algo así. Lo que tú dices, obviamente, creo que es imposible saber qué era lo que estaba comiendo Descartes, y pues no tiene valor. Pero si se supiera, a lo mejor y sí tendría valor. O sea, a lo que voy es de que hay causas que unas veces nosotros, por la falta, también interpretamos de diferente manera una obra de arte. Y también son, como tú decías, son interesantes, pero a la vez son incompletas, porque cada vez que te falta un dato más de la obra de arte, pues se interpretan de diferente manera. Yo por eso te digo, yo sí estaría en contra de decir de que no necesitas del contexto para interpretar una obra de arte. O sea, sin contexto, la Mona Lisa no sería una obra de arte. Sin contexto, otras obras de arte no serían lo que son. Yo creo de que necesariamente debe que haber cosas que rodeen a la obra de arte, porque al final somos humanos los que estamos haciendo esas obras de arte, porque si no sería naturaleza, y la naturaleza es muy bella, muy bonita, de hecho yo lo comparto, pero lo que nosotros contamos como arte humano, siento que necesariamente está marcado por lo que nosotros somos. Y si está marcado por lo que nosotros somos, está marcado por la época cultural, social, política,
y por lo que comiste ese día, o si tenías hambre. O sea, necesariamente está marcado por eso. ¿Es necesario saber cada punto? Pues no, porque entonces serías el que lo hizo. O sea, sería René Descartes y si estuvieras pensando en pienso luego existo y sabrías el contexto histórico. Si sabes qué es lo que está comiendo, posiblemente seas Descartes. Entonces pues X a vos, y ni siquiera te logras comprender a ti mismo o interpretarte a ti mismo, porque aquí ya viene también lo que es la psicología, que utiliza mucho esta palabra de interpretación, porque tú interpretas muchas cosas que te pasan, muchos de tus pensamientos, muchos de tus acciones, también de tus sueños, que vas interpretando según las herramientas que se te son dadas. De hecho, aquí en una explicación decía de que pues es la herramienta de lograr son herramientas que te hacen lograr entender, pero puedes tener más herramientas o menos herramientas, y creo que necesariamente necesitas conocer muchas cosas para dar una mejor interpretación, o como tú decías, una interpretación más completa. Pero no puedes interpretar una obra de arte sin el contexto que la rodea o sin la historia que hizo que llegara a existir esa obra de arte, porque si no, pues podría estar chida, tú dirías, pues está bien, pero estaría más incompleta la explicación o la crítica, como tú dices. Pero es que el punto es hasta qué momento te pones a investigar el contexto, hasta qué momento tiene valor, como tú. O sea, yo sé que tú piensas que tiene valor, pero realmente es importante para la obra en sí misma esos datos, que lo único que hacen es darle la beca a un güey que va a decir que va a hacer una tesis en efecto sobre qué es lo que estaba comiendo Descartes ese día. Yo creo que no. O sea, comparto el hecho de que el contexto es importante, comparto el hecho de que pues hace unos minutos no lo compartías tanto, ¿eh? Yo digo que no es necesario. Yo siento que muchas obras sí se pueden interpretar únicamente por los sistemas y por lo que presenta la obra en sí misma. O sea, yo no necesito saber el contexto de Danny Flow para interpretar su música. ¿Estás de acuerdo en eso? Yo diría que sí se necesita. Sí se necesita en qué época estamos, en la hipersexualización que hay en estas épocas, para saber o para entender mejor por qué es que se está haciendo ese tipo de arte, música. Sí, pero para entender la canción en sí misma de Martillazo en el Ano, yo necesito saber de cuántas veces se pajeó Danny Flow ese día. A ver, ¿cuántas veces se pajeó? Tal vez no. Vaya, pero a lo mejor sí necesitas saber el idioma español. O sea, necesitas saber historia, necesitas saber en qué país está. O sea, necesitas saber, para entender mejor por qué es que está haciendo ese tipo de obras artísticas, llamémoslas así. Necesitas saber cosas, y mientras más sepas, posiblemente tu crítica y tu percepción esté mejor fundamentada. Y estoy de acuerdo contigo, a lo mejor no es necesario, por eso lo dije con Descartes, no es necesario saber qué comió, tal vez no es lo más importante. A lo que voy es de que si lo supieras, a lo mejor te daría una explicación tal vez interesante. Dejémoslo ahí. No, sí, es que yo estoy de acuerdo, y evidentemente una obra también depende de su contexto. Depende de la intencionalidad del autor, pero al final la obra no se agota ahí. La obra no se agota en el contexto del autor, y yo creo que eso es a lo que me refiero. Es que saber el contexto y únicamente poder recitar de memoria la biografía de Van Gogh, o poder recitar de memoria la biografía de Velázquez, no te va a hacer un buen intérprete de Velázquez, no te va a hacer un buen intérprete de Borges. O sea, yo no necesito saber que Borges se cogía a una morra que era idéntica a su mamá para poder leer sus obras y poder decir, ok, o sea, esto tiene un valor, esto tiene... Como tú dices, sí necesito saber de historia, sí necesito por lo menos saber el idioma español para poder leer a Descartes, pero al final la obra no se va a agotar ahí. La obra no se va a agotar en un cúmulo de hechos y datos X que van a poder, que me dicen qué pasó el día de la obra. Y yo creo que al final ese es el punto de la interpretación. La interpretación tiene que ver con ir más allá de la obra, ir más allá de lo que se nos está presentando y poder dar una explicación respecto a eso. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo, porque al final si tú lo estás interpretando, como digo, o sea, tú no vas a saber todo, porque si no serías el que lo hizo. Realmente
cuando tú estás interpretando algo, o algo que hizo alguien más, todavía es más complicado porque estás interpretando, primero, lo que tú te imaginas que él quiso decir, según tus experiencias que tú te imaginas tener. Entonces, yo creo de que ahí, cuando uno hace un ejercicio de crítica, de interpretación, inevitablemente hasta las mismas críticas que se le hace, yo que sé, a las canciones o a la música de Beethoven, por así decirlo, los críticos que toman esa música y dicen, ah, no, es que es muy buena, o ah, no, es que no me parece tan buena, al final, tú, para entender esa misma crítica, también deberías de suponer más o menos qué es lo que está tratando de decir esa persona. Y también tú, cuando estás interpretando esa crítica, estás interpretando según la posición actual en que estás. Entonces, inevitablemente, obviamente se van a perder muchas cosas en el camino. Y de hecho, como tú decías, eso es también lo que hace más interesante una interpretación. Porque al perderse algunas cosas de la interpretación real que tuvo la persona que lo hizo, tú también puedes agregar a esas cosas que faltan tu misma interpretación. A lo mejor, ¿qué estaba comiendo Descartes? Volvemos a la comida de Descartes. La verdad es de que ya se me antojó, no sé tú. No sé tú. Es que de verdad, güey, ¿qué comerá Descartes, güey? Sí, ya me interesó el tema. Ya. Yo creo que toca hacer un doctorado de qué comió Descartes. Pero a lo que voy es de que cuando a uno le interesa eso, a lo mejor a ti no te importa lo que comió Descartes, pero a lo mejor la interpretación que tú le hiciste a Descartes en X momento depende de lo que tú comiste. Entonces, obviamente se agregan capas y capas y cada vez más capas. Por ejemplo, ahorita estoy intentando leer el Popol Vuh, y es exactamente eso. El Popol Vuh no hay, o sea, el texto original del Popol Vuh no existe completo. Aparte, está transcrito por posiblemente nativos que en ese momento les enseñaron los colonos, les enseñaron a utilizar el español, y entonces ellos escribieron, los indígenas escribieron la traducción al español como ellos se los enseñaron españoles, ya habiéndoles enseñado la religión cristiana. Por lo que, de hecho, estaba leyendo el inicio, que el inicio de hecho es más grande de lo que va a ser Popol Vuh. Ahorita estoy en la introducción. Él decía, el que lo está transcribiendo, decía de que al final, eso es lo interesante del Popol Vuh, de que cuando vas a leerlo, hay muchas cosas que te suenan muy parecidas a la ideología cristiana, al Antiguo Testamento. Entonces tú decís, ¿realmente acá tenían esas ideas muy parecidas al cristianismo? Pues a lo mejor no, pero al perderse lo original, se crean nuevas, y al final tú puedes interpretar, ok, aquí hay una mezcla de los dos, y a la vez se vuelve interesante hacerlo. Y por eso también hay muchas traducciones y muchos libros del Popol Vuh que fueron traducidos por diferentes personas y a diferentes lenguajes, que de hecho ahí dice de que cada uno tiene algo interesante que contar, pero seguramente no sea lo que quisieron contar los originarios mayas, que realmente pensaban en Xibalbá o cosas así. Entonces, pues no sé, en ese punto sería eso. Sí, hay un libro muy bonito que se llama El Tesoro de los Luceros Errantes, no me acuerdo quién es la autora, que lo que hace es que ella va a diferentes comunidades mayas y le pregunta a esa comunidad respecto si conocen la historia del Tesoro de los Luceros Errantes. Y si la comunidad le decía que sí, ella le preguntaba que le contaran la historia. Y lo interesante era que cada comunidad le contaba una historia distinta. O sea, todos conocían la historia del Tesoro de los Luceros Errantes, pero cada una la conocía distinta. Entonces, en ese caso, como tú decías, los mayas cuando traducen del maya al español, interpretan. Pero ¿qué pasa con esa interpretan de manera, como lo dijimos, de lo general a lo particular, ¿no? Como una mera traducción. Pero ¿qué pasa incluso con las palabras que se escapan? Hay muchas palabras que en idiomas extranjeros que no tienen una traducción directa al español. Hay palabras alemanas, francesas, que no hay una interpretación directa, una traducción directa a eso. Ahora, cuando partimos de lo particular a lo general, retomo lo que tú decías y tú dices, ok,
partamos de que a lo mejor no es tan importante todo, que nos haya llegado puro ese Popol Vuh original, ¿no? Pero sí me interesa qué comí yo ese día, sí me interesa mi historia. Y aquí se me hace interesante el hecho de dos cosas. Pierre Menard, autor del Quijote, de Borges, que es una historia en la cual hay un escritor, Pierre Menard, que es muy famoso, que hace muchas historias y todo el rollo, y él busca, esto es lo interesante, él busca escribir el Quijote, porque le parece que el Quijote es una gran obra, pero él no busca hacer una reinterpretación del Quijote, él no busca hacer un libro dedicado a explicar el Quijote, él busca volver a escribir el Quijote, pero no copiándolo letra por letra, sino que buscando que a él le llegue la inspiración innata para escribir el Quijote letra por letra. Y lo que hace Borges es que dice, pero Cervantes no tenía idea cuando escribió, y pone una cita del Quijote. En cambio, Pierre Menard, que ha leído a Quevedo, que ha leído, que conoce el Tratado de Wittgenstein, que ha hecho todo esto y le pone todo un tramo histórico, dice lo siguiente. Y vuelve a copiar exactamente la misma frase que escribió Cervantes. Pero ahora, como tiene todo un contexto histórico, como Pierre Menard ha vuelto a escribir el Quijote, pero de una forma distinta, ya no es lo mismo y tiene un nuevo valor. Y aquí lo interesante es también el autor como co-creador de la obra, el lector como co-creador de la obra, o el espectador como co-creador de la obra. Es decir, la obra no solo termina con lo que el autor quiere, no solo termina con el contexto, no solo termina en ese sentido, sino que depende de nosotros como espectadores para poder ser terminada. Cuando hablamos de la muerte del autor, de si deberíamos ver Harry Potter sabiendo que J.K. Rowling es una transfoba, o si deberíamos escuchar a la música de R. Kelly sabiendo que orinó a una niña, decimos, bueno, pero es que la música en sí misma es buena, entonces tenemos que matar al autor, tenemos que separar al autor de la obra. Pero es que el problema está que el autor ya está separado de la obra. En el momento en el que el autor termina la obra, él se separa, y los que terminamos de entender la obra somos nosotros, los que ya no toleramos, los que tenemos un código moral, que no aceptamos que J.K. Rowling sea una transfoba, somos nosotros, no es la obra en sí misma, ni siquiera es la propia J.K., somos los espectadores los que terminamos de entender la obra en sí misma. Sí, claro, y como tú decías, con estas ideas, por ejemplo, si entendiendo que J.K. Rowling es transfoba, en nosotros nos parece que algunos momentos de Harry Potter, con ese conocimiento que nosotros ya tenemos, pues nosotros interpretaríamos de diferente manera, pero no es porque no separemos a la autora del libro, de la obra, sino que nosotros ya tenemos más conocimiento, porque ella cuando escribió pues Harry Potter no se hacía transfoba. O sea, ella no escribió pensando, no, yo soy una transfoba y entonces quiero marcar que mi libro sea transfobo. Exactamente, pero cuando uno lo lee, uno ya va con la idea de, ok, J.K. Rowling ha dicho esto, ha hecho esto, y a lo mejor con ese conocimiento a posteriori, como tú dices, pues uno entiende diferentes cosas. Es igual, es lo mismo de, por ejemplo, como tú decís, de que todas las notas son a Platón, pues los primeros que empezaron a hacer notas a Platón, pues conocían lo que Platón había hecho. Pero después, los que hicieron una interpretación del que interpretó a Platón, están interpretando a Platón, pero sobre conocimiento más. Entonces, el que interpretó a Platón no es el que interpretó al intérprete del Platón, porque obviamente él no tenía ese conocimiento. Él cuando estaba escribiendo no dijo, no, entonces después va a venir tal filósofo y va a decir esta otra cosa y esta otra cosa, y entonces ya después va a venir alguien que me va a refutar esta idea y yo me voy a adelantar a eso. No se puede, simplemente tú trabajas con el conocimiento que tienes, y posteriormente los que interpretan tu obra van a sacarle más jugo, como tú dices, o van a sacarle interpretaciones interesantes, nuevas, a lo mejor más jugosas de lo que tú pensabas que estabas haciendo, porque cuando tú estás haciendo la obra, como tú dices, tú no conoces todo lo que viene después. En cambio, el que viene después de ti sabe lo que vino después de ti. Entonces, pues eso es inevitable. Y creo que es bastante interesante, la verdad no lo había pensado, pero pues al final es la interpretación de eso. Correcto. Y bueno, pasemos a otro tipo de interpretación, la interpretación de la historia.
interesante cómo la historia de las filosofías surge al mismo tiempo que la filosofía de la historia, que son cosas distintas. La historia de la filosofía no es más que la historia clásica de en tal año nació Platón, en tal año nació Wittgenstein, en tal año nació él, fue criado en tal lugar. Al final es la historia de la filosofía, pero filosofía de la historia, lo curioso es que con Hegel, para Hegel la historia es la ciencia máxima. Lo interesante de esto es que surgen casi al mismo tiempo. Pero claro, ¿cómo interpretamos la historia? ¿Qué es interpretar la historia? Y aquí es donde Castro parte de lo particular a lo particular. Para Castro, la historia es lo clásico, o el sinónimo en este caso sería la comprensión. Cuando partimos de lo particular a lo particular, queremos partir de casos particulares, pero no para llegar a conclusiones generales, como lo haría la poesía, sino para llegar a conclusiones particulares. Es comprender o ser empático con el otro. Es decir, esta interpretación de lo particular a lo particular es qué habría hecho, cómo se habría sentido Napoleón el día en el que les pidió a sus hombres invadir Rusia, invadir Moscú. Dirías, estás partiendo del hecho particular de Napoleón, pero llegando a un punto también particular, que es el hecho de cómo se habrá sentido, de si yo hubiese estado en el punto de Napoleón con los conocimientos que él tiene, ¿habría tomado la misma decisión? O sea, y lo interesante es que, por ejemplo, para Aristóteles la historia es inferior a la poesía, porque sobre la historia hay discusión, hay interpretaciones históricas como la leyenda negra o la leyenda o lo negro legendario o la leyenda rosa del Imperio Español. La propia conquista de Guatemala, el cómo también se nos endulza y se nos magnifica a Tecumán sin saber historia. Bueno, personalmente, que alguien me lo aclare, nunca he visto datos históricos respecto a Tecumán hayan existido de verdad o no. O sea, puede haber sido una construcción ideológica. O sea, sobre esa historia, pues solamente se debate, porque pues la historia ya pasó, ya solo nos toca como verla o analizarla. Pero en cambio, por ejemplo, la poesía, para Aristóteles, la poesía es superior a la historia, porque la poesía nos da un deber ser, porque la poesía sí crea cánones particulares. O sea, Shakespeare, cuando escribe Romeo y Julieta o cuando escribe Hamlet, crea un arquetipo de personas que entonces ya crea el canon de lo que va a ser el arte, el romance romántico, o de lo que va a ser el sufrido, el loco, incluso en Macbeth, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de partir de lo particular a lo particular, de comprender la historia desde un punto de vista de qué habrá pensado esta figura histórica, únicamente para regresar a lo particular, para regresar a lo... ¿Yo hubiera hecho lo mismo en ese caso? ¿O cuál fue lo particular específico que llevó a Napoleón a hacer eso? Pues yo creo que inevitablemente aquí entraríamos... Yo creo que lo que antes hablamos de lo general a lo particular, hablamos mucho de la ciencia, de lo particular a lo general hablamos mucho de economía, pero de lo particular a particular creo que es interesante hablar sobre psicología, que es de lo que muchas veces la interpretación se trata. Tú, como psicólogo, intentas interpretar a una persona, o sea, una persona desde lo particular, y obviamente tomas conceptos generales, pero tratas, como tú dices, de empatizar, de entender por qué esa persona está haciendo lo que hace, actuando como actúa. Entonces, para darle una conclusión particular. Ah, no, es que él hace esto, porque él cree que hacer esto es mejor, porque él tuvo este problema familiar de infante y entonces esto le está haciendo actuar así. Pero estás haciendo conclusiones desde actos particulares que serían a posteriori para interpretar lo que le pasó antes, que eso mismo retroalimenta y explica lo que está haciendo ahora. Entonces, como yo digo, es de que muchas veces algo más que quería hablar, ahorita me voy a salir bastante del tema es de que, por ejemplo, cuando se habla también de Platón, a mí me parece interesante decir de que Platón interpretaba a Sócrates en su principio. De hecho, cuando tú empiezas a leer muchos libros, pues el prólogo te intenta decir de que hay libros que se interpreta que él está casi que haciendo una pues traducción de lo que creía Sócrates, y poco a poco se va separando y va haciendo como que una obra propia, ¿verdad? Entonces, pero
es exactamente eso. El problema es de que con Sócrates, como Sócrates no escribió, como Sócrates no decía, no sabemos a lo mejor de quién tomó las ideas, a quién estaba interpretando o a quién tuvo esas ideas principales. Entonces solo sabemos que Platón interpreta a Sócrates y nosotros interpretamos sobre lo que Platón interpretó de Sócrates. Y obviamente, como yo te digo, ahí siento de que está como que sembrado lo bello de la interpretación, que es al final encontrar estas ideas interesantes de lograr tú mismo. Cuando por ejemplo en psicología, volviendo a psicología, estás soñando mucho algo igual, pues una interpretación fácil sería, no, es que si te caen se te caen los dientes es porque vas a tener mala suerte, pero eso pues es una interpretación mucho más fantasiosa que decir, a lo mejor tienes este estrés porque estás trabajando mucho, entonces en las noches estás presionando mucho la mandíbula, está ocasionando dolor en la boca y eso hace que sueñes con que se te caigan los dientes, yo qué sé. Entonces es algo que tú vas interpretando y como tú decías, nosotros como humanos utilizamos, ahorita que ya hablamos de 3 y la otra que vamos a hablar, que tú me explicarás, pues estas primeras 3 nos damos cuenta de que lo usamos a diario. Y lo interesante es también interpretar qué tipo de interpretación estás usando en cada momento, porque como decimos, muchas veces utilizamos estas casi que simultáneamente. Estamos utilizando en ciencia de lo general a lo particular, en otros ámbitos de lo particular a lo general, y como digo, en psicología se utiliza mucho de lo particular a particular. Entonces yo diría de que es interesante porque cuando nosotros interpretamos cosas también nos estamos retroalimentando. Y era lo que tú decías con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si la inteligencia artificial ella misma se retroalimenta, puede ocasionar más errores. Pero yo creo que es lo interesante de la inteligencia artificial y es que realmente representa muy bien cómo nosotros utilizamos el proceso cognitivo. No estoy diciendo de conciencia, no estoy diciendo de que la inteligencia artificial vaya a tomar conciencia, pero sí sabe representar muy bien cómo funcionamos, porque nosotros funcionamos tenemos una idea, una ideología, nosotros interpretamos los datos y esos mismos datos interpretados nos retroalimentan. Y si nos retroalimentan bajo la misma base ideológica, pues se van reforzando y cada vez van a salir posiblemente mucho más erróneas y mucho más, pues, posiblemente como le pasó a un gran conocido de la historia que mató a muchas personas, pero que amaba a los perros. Y el arte. Entonces, que te vas retroalimentando según tu idea y cada vez se hace más fuerte y posiblemente cada vez estés más equivocado en las interpretaciones posteriores que estés haciendo. Eso sería. Pues para que vean lo fino que hilamos, porque me viene perfecto para explicar el último punto, que es de lo general a lo general, porque precisamente de lo general a lo general viene de interpretar significantes flotantes al tu ser en conceptos aún más generales. Es decir, hay significantes flotantes como el feminismo, la ecología, el género o lo que sea, y agarramos esos términos flotantes generales para crear cosas aún más generales, que al final es el punto de la posmodernidad. Toda la posmodernidad se basa precisamente en partir de lo general para llegar a cosas aún más generales. Si partimos del hecho de que el género es un constructo social o que el género es algo general, luego pasamos a otro general que es el género es performático, por ejemplo en Judith Butler. Entonces, cuando tú te refieres a que nos retroalimentamos, yo creo que te refieres a esto, a que constantemente estamos haciendo interpretaciones generales de cosas generales o de conceptos generales para crear otros conceptos generales. No estamos partiendo del género específicamente aquí, a mí cómo me va a ayudar, porque al final para muchas personas trans el género es como el tiempo en San Agustín. Cuando me preguntan qué es el sexo lo sé, cuando no me preguntan qué es el sexo lo sé, cuando me lo preguntan no lo sé. Es partir de como en el sexo o intentar definir a una mujer
caerías en cualquier hecho patriarcal de decir, una mujer es la que puede concebir. Bueno, ¿y qué pasa con las mujeres infértiles? Una mujer es la que usa falda. Bueno, y las mujeres que usan pantalón. Las mujeres son las que tienen pechos. Bueno, y las mujeres que no tienen pechos. Y así te vas. Intentar definir a una mujer particularmente, partir de el concepto general de mujer a una mujer particular, es muy complejo. Entonces tienes que partir de el significante flotante de mujer para llegar a otro concepto general de mujer, que al final es eso, es el punto ideológico. La ideología termina siendo eso. Entonces, ¿cuál es el problema que yo siento con la inteligencia artificial? Que al final, si la inteligencia artificial se termina retroalimentando constantemente, al final la inteligencia siempre va a interpretar que los humanos tenemos 8 dedos. Porque si algo se le da muy mal a la inteligencia artificial es dibujar manos. Entonces, si todo el rato la estamos alimentando se está autoalimentando con el hecho de que los humanos tenemos 8 dedos, al final el concepto general que va a terminar es que el concepto general de humano se va a terminar con 8 dedos. Entonces, yo siento que ese es el problema. Pero que en cambio cuando nosotros como humanos sí podemos tener a otras personas que nos interpreten. Y yo creo que la inteligencia artificial termina siendo buena o útil porque hay otros seres humanos que la retroalimentan constantemente y le dicen, no, los humanos no tenemos 8 dedos. Entonces, porque partimos de otros conceptos generales. Entonces, si bien, como tú decías, nosotros interpretamos para llegar a conceptos generales y eso a su vez nos retroalimenta para otros conceptos generales, al final lo único que estamos haciendo es agarrar esos significantes flotantes para dar una conclusión ideológica. Y al final, el punto de la ideología es que no podemos escapar de eso. Yo creo que el punto culmen o el clímax de este podcast es que al final la interpretación nos ayuda para saber qué es la verdad. Si existe la verdad o no. Porque al final podemos decir, ¿el feminismo es una mierda? ¿Sí o no? ¿Eso es verdad o no? ¿Qué es la verdad en ese punto? Me pareció interesante lo que tú decías, cabal, lo que tú hablabas sobre este concepto flotante de lo que es, por ejemplo, ser mujer. Y yo lo que te iba a decir es de que tal vez lo de general también se puede aplicar antagonismos, que tú sacas de lo general, tú partes de la idea de lo que es general, que es una mujer socialmente, y tú puedes a partir de eso sacar la idea de lo que es un hombre. Entonces muchas veces pasa de que, no, es que las mujeres normalmente son pues más débiles fisiológicamente que los hombres. Normalmente, porque pues a mí una mujer que sea más alta que yo, pues me parte la cara, o sea, no tengo nada que hacer, vamos. Pero normalmente es así. Y entonces tú dices, ok, de un concepto general yo puedo decir que existe otro y generar otros y generar otros. Entonces, el problema es de que de esos conceptos generales siempre, como tú dices, hay algo que se escapa. Y yo creo que aquí de hecho, es la parte importante de lo particular a lo general que de estas interpretaciones. Que es decir, ok, tenemos idea de lo que es general porque pues nosotros asumimos que hay cosas que pasan. Asumimos desde pequeños, nosotros vamos viendo de que por eso cuando ves los experimentos de cuando un niño botan una canica y de repente en vez de seguir en el cómo eso hace que tapen y no le muestran dónde tapa, él espera que siga y cuando mira que no sale la canica se sorprende. O sea, él ya tiene un entendimiento de cuál es la lógica que lleva pues el mundo, ¿verdad? Porque seguramente antes de ese experimento vio muchas cosas caer y terminan cayendo. Entonces lo que pasa es de que tú después te vas dando cuenta de que en lo particular también puedes encontrar pues mejoras a los conceptos generales que tú tienes. Y yo creo que es lo interesante, por ejemplo, cuando tú haces un grupo de lo que significa ser mujer y hombre, lo importante es también buscar lo que sale de esos conceptos, lo que está fuera de, y decir por qué está fuera de esos dos conceptos y supuestamente esto lo abarca todo. Y es cuando muchos conceptos feministas pues vienen a decir a lo mejor es un constructo social y vienen a dar otras ideas, pero lo importante es eso, después decir, bueno, ok, esta idea está interesante, pero y este también tema particular que se escapa de a qué es. Y muchas personas, por eso es de que creo de que en mi texto voy a hablar un poco de Temach. Pues nosotros sabemos. Dennos más vistas para que Mario no hable de Temach, por favor.
Es que de hecho estoy hablando de Temach para que nos den más vistas, ¿no? La cuestión es de que muchas veces es exactamente lo que pasa de él genera un concepto de lo que él piensa que es ser mujer y de lo que él piensa de ser hombre, y todas las cosas que salen para él es malo. O sea, si tú eres más femenino, es malo. Si tú como mujer no le sirves al hombre, es malo. Si tú como hombre no puedes proveer o no ganas más que la mujer, pues es malo. ¿Por qué? Porque pues antes era así. Entonces antes él me imagino que miró muchas repeticiones de eso, creó una idea general y no logra pues interpretar los hechos particulares a lo general también de buena manera. ¿Por qué? Porque mira algo que sale de su esquema mental y en vez de decir, ok, aquí hay algo, vamos a ver qué pasa acá, en vez de hacer eso, de una vez lo rechaza. Dice, no tiene sentido, o sea, está mal, lo natural no es eso. Entonces yo creo de que siempre tomar estos 4 puntos de interpretación nos ayuda a visualizar tal vez en qué momento estamos utilizando demasiado una o demasiado otra y pues nos estamos equivocando. Entonces, como tú decías con la inteligencia artificial, tal vez tu consejo sería crear varias inteligencias artificiales y que entre esas inteligencias artificiales una le digo, no, 4 dedos no tiene la mano, tiene 6. Y la otra le diga, no, son 5. Y entonces ya tal vez 5 inteligencias artificiales digan, no, tiene 5. Entonces las otras 2 que decían 6 y 4 digan, no, sí. Parece que tienen 5. Y después vayan varias inteligencias artificiales más y más y más. Y digan, la Tierra como que es redonda, ¿no? Pero tal vez una inteligencia artificial dice, no, güey, es plana. Y entonces, sí, entonces las otras inteligencias artificiales dicen, no, güey, es redonda. Y entonces otra inteligencia artificial, aparte de la que ya dijo que es plana, dice, no, sí es plana y tiene muros de hielo en alrededor, güey. Y, o sea, es literalmente lo que o sea, en cierta manera, ¿cómo nosotros reforzamos eso? Pues es más o menos como funcionamos nosotros, solo que como tú dices, nosotros ya somos millones. Entonces cuando alguien la caga, pues posiblemente 6 millones más le van a hacer un hilo de Twitter diciéndole, estás pendejo. Y después él saldrá diciéndole, es que los haters me odian. Pero eso ya es otra cosa. El momento en el que la inteligencia artificial pueda decir, los haters me odian, si te odian es porque estás haciendo algo bien, en ese momento yo me mato. Pero vendría alguien y vendría un postmoderno y te diría así como de, pero el Temach tiene razón, porque al final fue todo su contexto, el que le dio ese punto. Entonces, si el Temach interpreta eso como una mujer o como un hombre, ¿por qué sería menos válido que otra interpretación? Porque recordemos que si el concepto de mujer no es definible de ningún modo y solo va a ser un significante flotante, toda interpretación general que se haga sobre ese significante flotante es verdadera. Entonces yo, como te digo, lo importante o el punto medular de por qué la interpretación es tan importante es porque nos ayuda a entender qué es verdad y qué no. Porque al final, si partimos del hecho de que la verdad no existe o que la verdad no es algo a lo que podamos acceder o no es algo que existe ahí que tenemos que descubrir de alguna manera, sino que la verdad la vamos construyendo, entonces necesitamos de la interpretación para interpretar qué es verdad y qué no. Entonces yo te pregunto, ¿existe la verdad? Pues es exactamente lo que te iba a decir, de que tal vez no estoy de acuerdo contigo de que haya una verdad, pero pues efectivamente hay cosas que se acercan más a una verdad. A mí me gusta más ese concepto de hay cosas que nos acercamos más. O sea, nosotros estamos en un sitio oscuro donde hay varias luces y nosotros decidimos más o menos a qué lucir, y a lo mejor esa luz sea una parte de la verdad y después nosotros podamos acercarnos más a otra o a otra. Pero hay veces donde pues personas como Temach retroceden unos cuantos pasos. O sea, tú decís, íbamos en buen camino, güey. Ya íbamos, ya. Estaba literal 3 pasos, güey. 3 pasos, o sea, estaba 3 pasos y tú a puro huevo dijiste, no, güey, aquí no es. Entonces, obviamente siempre va a pasar, o sea, en la historia siempre pasa
y más ahorita con el internet creo que es mucho más evidente, donde hay muchas personas dando su opinión y después te encuentras con un grupo grande diciendo de que la Tierra es plana, cuando ese paso hacia la verdad ya lo habíamos dado pues hace miles de años. Y ahorita, o sea, siempre existieron los que pensaron la Tierra plana. O sea, yo no creo que el internet haya venido a crear esa idea. O sea, la idea ya estaba plantada en algunas personas, solo que por esa posibilidad de dar a conocer su opinión, pues hacen que otras personas que tal vez estaban duditativas al final terminen dando el paso hacia atrás. Y por eso es de que muchas veces también yo digo de que para dar una interpretación se debe que tener mucha responsabilidad. Porque, o sea, tú puedes interpretar, en mi casa yo puedo interpretar que, por ejemplo, Temach en su casa puede interpretar en su casa que las mujeres no sirven, que deben que servirle, y hasta podría buscarse a una mujer que cumpla esos aspectos que él tiene. Pero cuando él lo dice en público, muchas veces se nos olvida de que él también tiene responsabilidad de lo que está haciendo y del daño que está ocasionando al pues dar pasos hacia atrás de personas que a lo mejor estaban ahí, o sea, estaban ahí a punto de decidir. O sea, yo creo de que también vamos a meternos a un tema completamente diferente, que por ejemplo serían los incels. Muchas veces estas personas tienen interpretaciones de la vida según sus aspectos, pues, que le han pasado en la vida. Por ejemplo, de hecho la palabra viene de que no han cogido. O sea, y que le echan la culpa a las mujeres por no haber cogido. Entonces yo diría, hay muchos hombres que también no han cogido y no por eso le echan la culpa a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo de que cuando tú estás en un punto que a lo mejor estás mal, tienes malos problemas, pues dices, güey, o sea, no consigo pareja y no sé por qué, y cosas así. Pues depende mucho de la situación en el ámbito que estás y de a quién escuchas primero. Si alguien viene y te dice, no, güey, o sea, a lo mejor simplemente, o sea, la vida es así, güey, o sea, simplemente las cosas pasan o no pasan y no es culpa de nadie, o sea, ni tuya, ni de las otras personas, simplemente, pues no ha pasado. Y puede ser que otra persona bien, no, es que las morras son, es que compa, debe que estar usted en modo guerra. entonces pues pasa. Entonces, obviamente, yo siento que también deberíamos de hablar de la importancia que es dar interpretaciones al público y de la importancia y de la responsabilidad que uno debería de tomar. Yo no creo que haya una responsabilidad como tal. Yo creo que se me va a salir lo libertario. Yo creo que cada persona es libre de decir lo que quiera y lo que pueda en internet. Yo lo que sí creo que deberíamos abogar más es estar abiertos a nuevas interpretaciones. Yo creo que el problema con los incels y con los fans del Temach es que se cierran a la única interpretación, que dicen, no, esta es la buena, esta es la buena, pero no, esta es la buena. O los güeyes de la Tierra plana, no, pero ya vieron los otros datos, cómo se interpreta. No, es que esta es la buena, pero ¿por qué? Es que esta es la buena. Entonces, cuando te cierras a otras formas de interpretación, pues terminas cayendo en ese tipo de comportamientos, ¿no? En ese tipo de comportamientos en el que terminas siendo una persona tóxica, al final. Una persona con la que no está chido estar. Yo creo que eso es lo importante, no tanto la responsabilidad del que lo dice, porque pendejos va a haber en cada época del mundo, pendejos va a haber toda la vida, y yo creo que no tendríamos que abogar por decir, no, es que no dejemos que los pendejos hablen, porque yo también soy pendejo en algunas cosas, entonces puede que me confundan unas, pero en otras no. Entonces, quien me escuche, o quien nos escuche, que escuche nuestras interpretaciones, pero que no lo haga como que nosotros diciendo, es que esta es la verdad y nos tienen que creer a huevos, sino como de ofrecer una nueva forma de interpretación, ofrecer una nueva forma para entender las cosas. Y yo creo que al final ese es nuestro punto también con el podcast, del hecho de ver que hay una nueva interpretación para las cosas que vivimos en Guatemala, por ejemplo. Entonces, no sé, para mí mi conclusión, o no sé si empezamos conclusión, ¿tienes algo que decir? No, diría de que sí, estoy de acuerdo contigo. Me pasé de persona cerrada. Es que la verdad es de que hay pendejos que te hacen decir, replantearte las cosas. O sea, decís,
Bueno, quitar la libertad de expresión para este tipo de personas no estaría mal. Pero Mixco. la cuestión es de que uno... Es cierto de que tú decís de que si uno empieza a quitar libertad de unos también puede llegar a ser contraproducente porque puede terminar en quitarnos la libertad a nosotros. Y es cierto de que pues se debe que dejar opinar a todos los demás. Lo que no quito de mi argumento es que sí debes que tener responsabilidad. O sea, tú como persona que estás dando una interpretación, la puedes dar, pero debes que hacerte responsable. Después no podés salir, no, es de que los haters me malinterpretaron, es que sacaron un clip de contexto, que puede suceder, es que ese es el problema, de que hay veces de que a lo mejor y sí sucede, pero hay otras que no, y hay cosas que también tú decís, no es malinterpretable, güey, cuando tú decís de que dejaste a tu morra porque no te planchó la camisa, pues... No es malinterpretable, o sea, la dejaste porque no te planchó la camisa y ya estuvo. O sea, por más que querrás hacerlo verlo bonito, pues no está chido. Y pues a la vez yo diría, pues qué bueno por tu morra, porque al final se libró de ti. Pero pues no podemos, o sea, debemos que hacernos responsables. Después cuando personas te lanzan mierda en Twitter, pues te la debes que aguantar. Y es que es el problema, porque siempre vienen los problemas, que hay a quienes sí les lanzan mierda por cosas que a lo mejor y tengan algo de interés o tengan algo de razón. Entonces, ¿cuándo sabemos que algo sí está bien y cuándo sabemos que algo... O sea, ¿cómo interpretamos eso? Porque también es una forma de interpretar. Entonces, pero yo les diría de que a todos los que lancen sus opiniones o sus interpretaciones, pues deben que tener responsabilidad. O sea, deben que decir, yo lo estoy diciendo esto porque ya lo pensé bien, porque creo que no es daño. Yo creo de que de hecho muchos de ellos creen que es lo correcto. Es el problema, ¿verdad? De que yo creo que muchos de ellos creen que es correcto. Pero al final eres responsable de lo que dices también al público y lo que haces. Sí, es un punto importante también en la filosofía aristotélica, el hecho de cómo interpretar el mal. Cómo interpretar si una persona tenía intenciones de hacer el mal o no las tenía. Yo creo que eso ya se nos escapa porque también es filosofía ética y no estudiamos para la ética en este caso. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que responsabilizarse de... Yo lo diría sostenerlo con los huevos. Yo diría de, si tú vas a decir una pendejada o algo que tú crees que es verdad, sosténlo con los huevos. Y si te cancelan, que te cancelen y nada de estar llorando de, ay, es que las feministas, es que no aguantan nada, generación de cristal, que no sé qué. Porque hay que incluso veces de que le sacan de contexto. Dice, es que me lo sacaron de contexto. Ves todo el clip y efectivamente es aún más transfobo o aún más machista de lo que era solo el clip. Y dices, es que aquí ya no hay punto de interpretación. Es que aquí evidentemente lo estás diciendo. Entonces, como digo, hay una interpretación moral también y una interpretación ética respecto a los actos. Pero personalmente creo que ya es un tema que se nos escapa. Mi conclusión sería... Este era un podcast de arte, este era un podcast de interpretación de arte y te metiste con el temach. Recuerden que si nos vamos por las ramas es culpa de Mario, yo intento mantenerme en el tema. Y al final que las interpretaciones son múltiples y que la interpretación nos ayuda precisamente para intentar conocer la verdad o tan siquiera plantearnos si existe algo a lo que le podemos llamar verdad. Sí, exactamente, mi conclusión es de que me estás malinterpretando. Yo simplemente sigo el juego de las ideas que tú me lanzas. Si las ideas van hacia ese camino, o sea, ¿quién soy yo para detenerme, no? O sea, tú empezaste hablando de feminismo, güey. O sea, es inevitable hablar del temach. O sea, porque pues hay varias interpretaciones, como decíamos. O sea, hay interpretaciones para todo. Y como pues mi conclusión sería exactamente lo que tú dijiste. Interpreten, intenten sacar más datos, intenten buscar más de cosas antes de opinar públicamente también. O sea, traten de buscar más. O sea, todos estamos sujetos a equivocarnos. De hecho, pues puede ser de que alguien interprete algo un día y después de que 100 personas o miles de personas le digan que es un pendejo, se ponga a investigar y diga, no, sí estoy pendejo, güey. Y pues es también válido.
que pase eso. Porque al final las interpretaciones, como tú dices, es un camino a buscar la verdad. Y cuando buscas algo que posiblemente no vayas a encontrar nunca por completo, solo te vayas a acercar a él, es posible de que pues en ciertos momentos o en ciertos temas pues te extravíes un poco, es inevitable. Entonces creo que es esa mi conclusión, de que aunque sea que te equivoques del camino, intenta siempre buscar el mejor y no quedarte ciego con uno, sino que buscar otras vías y decir, bueno, a lo mejor y me equivoqué, o no me equivoqué, pero pues siempre estar abiertos a otras interpretaciones y tener la mayor disponibilidad de hacer un esfuerzo de interpretar seriamente las cosas. Eso sería todo. Eso sería todo. Yo fui Fermat. Yo fui Marito. Y nosotros estuvimos más allá que acá.